Muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la meiosis y la primera ley de Mendel. Dos conceptos que se encuentran muy relacionados, ya que para comprender esta primera ley de Mendel es necesario comprender lo que pasa con los cromosomas durante la meiosis. Entonces vamos a recordar qué es lo que ocurre al interior de la célula, en el núcleo de la célula, con los cromosomas. Vamos a representar esa célula y lo que pasa dentro de su núcleo. Dibujemos entonces, tenemos por aquí una célula, aquí estamos representando la célula y vamos a representar dentro de esta célula el núcleo. Dentro de este núcleo vamos a representar dos cromosomas. Imaginemos que es una célula que tiene solo dos cromosomas. Recordemos que cada uno de esos cromosomas ha sido heredado de un progenitor. Puede ser, si en el caso de los seres humanos, pues sería un cromosoma heredado del padre y un cromosoma heredado de la madre. Este par de cromosomas reciben el nombre de cromosomas homólogos. Son cromosomas que cumplen con la misma función, que tienen la información similar, ya que si uno de ellos tiene información para codificar, por ejemplo, el color de ojos, el otro cromosoma también tendrá información para codificar el color de ojos o cualquier otra de las características. Veamos, aquí tenemos el núcleo de la célula y vamos a representar esos cromosomas ya dobles. ¿Por qué? Porque durante la interfase, antes que se dé el proceso de meiosis, para producir células reproductivas o gametos, tiene que darse la duplicación de ese ADN. Entonces cada una de las tiras que se encontraban, tiras de ADN o de cromosomas que se encontraban en el núcleo, se duplica y genera una cromátida hermana. Las cromátidas son tiras de cromosomas. Esto es lo que ocurre, recordemos, en la interfase durante la duplicación del ADN. Ya no tenemos entonces tiras sencillas. Cromosomas no son tiras sencillas, sino que están formados por dos cromátidas que son hermanas y serán genéticamente idénticas. Es decir, la cromátida que se forma es exactamente igual o contendrá la misma información que la tira de ADN o cromátida que le dio origen. Y vamos a suponer que en estos cromosomas se encuentra el locus, es decir, una posición de una secuencia genética definida, la cual nos trae información para codificar el color de pétalos. Entonces estamos suponiendo que esta es una célula vegetal. Estamos en el núcleo de la célula vegetal y este cromosoma tiene un locus, o sea, un punto específico en donde se encuentra el código o la información del ADN para codificar el color de los pétalos, y en este caso vamos a suponer que está codificando el color amarillo. Entonces tendremos pétalos amarillos y cada una de las cromátidas tendrá la misma información genética. Por lo tanto, tendrá también cada una de ellas un locus con la información para codificar el color de pétalos, y en todas será la información que codificará color de pétalos amarillo. Tenemos entonces 4 cromátidas, cada una de ellas con un locus que nos dará o que va a producir flores con pétalos amarillos. Al final de la meiosis, este ADN tiene que distribuirse en 4 células hijas. Recordemos que esto es lo que ocurre en la meiosis. Una célula madre del tejido especializado para la reproducción o para la producción de gametos
va a producir 4 células hijas que tendrán la mitad de la dotación de cromosomas que la célula madre. Vemos que la célula madre, recordemos aquí en el gráfico lo vemos, tiene solo 2 cromosomas, y estas células hijas, que serán 4 células hijas en cada proceso, 4 células hijas por cada célula madre, cada una de ellas tendrá un solo cromosoma, es decir, la mitad del número de cromosomas que tenía la célula que les dio origen. A eso se denomina células haploides. Aquí tenemos ya nuestras 4 células hijas, cada una con un cromosoma sencillo, y ellas tendrán, cada una de ellas tendrá localizado un lugar llamado locus, donde se codificará, donde encontramos el código que podrá expresarse en alguna proteína para generar en las flores el color de pétalos amarillo. Esto es lo que se conoce como una cepa pura para una característica dada. En nuestro caso, la característica dada es el color de pétalos amarillo, y es pura porque todas las células que provengan de esta planta, todas las células o semillas que provengan de esta planta tendrán solo información de pétalos amarillos. ¿Qué pasa si cruzamos con una planta, una cepa pura, pero con otra característica diferente? En este caso vamos a analizar que las otras semillas de otra planta tienen no color de pétalos amarillos, sino el color de pétalos verde. Entonces, cuando mezclamos estas células reproductivas, vamos a tener una semilla de una planta que tendrá una tira o un cromosoma que tiene información para producir pétalos amarillos y otro cromosoma para producir pétalos verdes. Y estas son las posibilidades de mezcla que se van a dar. Todas las posibilidades de mezcla de estas células serán iguales. Todas tendrán un cromosoma que codificará pétalos amarillos y un cromosoma que tiene la posibilidad de codificar pétalos verdes. Aquí vemos nuestro esquema está creando, explicándonos cómo se dan las posibilidades de combinación, ya que cada planta en cada proceso de meiosis producirá 4 gametos, cada uno de ellos con un cromosoma, y las posibilidades de combinación serán las siguientes: que el 100% de semillas que se formen de unir estos 2 gametos tendrán la misma información y será híbrido, es decir, tendrá característica, un cromosoma con característica para pétalos amarillos y un cromosoma que tiene un locus que puede codificar color verde. Entonces todos los descendientes son heterocigotos, es decir, tienen la información genética para codificar o color amarillo o color verde. Que alguna de esas características puede ser dominante, es decir, será la que termine expresándose en la planta o en el individuo, y la otra permanecerá dentro de cada una de las células de la planta, pero probablemente no se exprese. Ya que es probable que solo se exprese una de estas características, y esta característica que se expresa se va a denominar fenotipo. Si se expresa una sola de las características y la otra no se expresa de ninguna manera, entonces entenderemos que esta característica era la característica dominante.
Por lo tanto, todas las plantas hijas tendrán siempre flores que van a expresar esta característica, la característica dominante. Y en este caso, esa característica dominante corresponde a pétalos de color amarillo. Y esto es lo que se conoce como primera ley de Mendel. A esta ley se le llama también ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Y dice que cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos, para un determinado carácter o característica, todos los híbridos de la primera generación son iguales. En nuestro caso, todos son iguales, heterocigotos, y todos van a expresar el color en sus flores, el color de pétalos amarillo. Esto que hemos explicado por medio de los cromosomas también pueden expresarse o explicarse por medio de letras. A la característica del color de color pétalos amarillo la podemos identificar con la letra A mayúscula para identificarla como característica dominante. Por eso le colocamos una letra mayúscula. En este caso, para nuestro ejercicio, le pondremos la letra A mayúscula, y a la característica que permanece oculta, que no se expresa en el fenotipo, vamos a llamarla característica recesiva. En nuestro caso, esa característica corresponde al color de pétalos verde y la vamos a identificar con la letra A minúscula. Miramos, vamos a explicar un poco mejor. Aquí vemos este cromosoma, esta célula que es una cepa pura, tiene dos cromosomas con locus para color amarillo. Hemos puesto entonces dos letras A, que nos está indicando que esos cromosomas tienen un locus que va a codificar color de pétalos amarillos. En nuestra otra célula pura tenemos dos letras A minúsculas en cada uno de los cromosomas para indicar que esos cromosomas tienen locus que están o que pueden codificar el color de pétalos verde. Y miramos entonces las posibilidades de combinación que se van a dar. Lo probable es que se una de este cromosoma del lado izquierdo, esta A minúscula, y se mezcle mayúscula, perdón, y se mezcle con el cromosoma de la izquierda, que tendrá una A minúscula. Entonces vemos que esta es la combinación que puede darse. Aquí seguimos formando combinaciones con el segundo cromosoma y será igual una A mayúscula y una A minúscula. Y por último nos queda que esta A mayúscula puede unirse con esta A minúscula, y aquí vemos todas las posibilidades de combinación. Recordemos que esto se da así porque los cromosomas se separan en el momento de la meiosis y cada tira de cromosoma se iría a una de las células o gametos que van a resultar de este proceso de meiosis, y luego al cruzarse los dos gametos o las dos cepas puras, la amarilla con la verde, se dan esas posibilidades de combinación. Vemos que cada posibilidad está formada por una A mayúscula y una A minúscula, indicando que son individuos heterocigotos que tienen tanto información de la característica pétalos amarillos como información de la característica pétalos verdes. Esto fue entonces la explicación de la relación entre la primera ley de Mendel y el proceso de meiosis. Muchas gracias y hasta un próximo video.